conversado, pero ustedes tienen un gran problema porque o sea, no toman en consideración las sugerencias. ¿Se acuerdan que le dije qué significa que ustedes se sienten atrás? Siguen con ese problema de miedo, temor. Ya, si ustedes llegan temprano, se sienten adelante. El problema es que llegan después. ¿Ya? Entonces, eso hay que superar, jóvenes. ¿Ya? Aquí tienen que superar, no afuera. Afuera va a ser más complicado. ¿Ya? O sea, no piensen de superar algo, o sea, hay que dejarlo ya cuando termine mi carrera, ¿no? O de estudiar. Aquí ustedes tienen que entrenarse. Ustedes deben saber qué les falta, ¿no? Y qué es lo que ustedes pueden resolver estando en la universidad. Hay que hacerlo eso. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a conversar con todos los que están sentados atrás, ¿ya? A ver. Solís, ¿se encuentra Solís? Solís. Urquizo. A ver, Urquizo. Hemos hecho hace 2 semanas el tema de crecimiento microbiano. A ver, habíamos visto en la parte de biosíntesis de pared celular, había una proteína que intervenía en la etapa final de la biosíntesis de pared celular. ¿Cómo se llama esa proteína? 3 segundos para responder. ¿Verdad? Guaita Solís. Guaita Solís. Guaita. Bien, otra pregunta, ¿ya? No es lo mismo que ustedes están ya buscando, no se trata de eso. Si lo tienen o no, simple, ¿no? Ya. A ver, la proteína se llama FTSI, la transpeptidasa, acuérdense, formar ese puente de péptidos. ¿Ya? Bien. A ver, Guaita Solís, díganme. Acuérdense, para la división celular se tenía que romper la pared celular. A ver, dime un ejemplo, una de las enzimas que intervienen en la ruptura de la pared celular. ¿Qué enzima? No. Enzima necesaria para romper la pared celular de la división. No está. López Zacarías. A ver. Enzima. Porras Espinosa. De enzima. Nada. General, ¿no? Esas son las autolisinas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Responsable de la autólisis. Tiene que haber una ruptura, la autólisis se llama la ruptura y la regeneración tiene que ser de manera sincronizada. Quispe Figueroa. Quispe Figueroa. Roncal. Sánchez Tello. La Rosa. La Rosa.
A ver, los que llegan se sienten adelante, ¿ya? Aguilar Vázquez. ¿Pepsinazol? Lisosina y penicilinaza. ¿Lisosina? Alba Chávez. Alba Yaricona. Anco Barrial. Anco Barrial. Ángeles Quispe. Aria Rivera. Yo no creo. A ver, una pregunta sencilla, a ver. Arias. ¿Qué es tiempo de generación? Tiempo de generación microbiana. Creo que cuánto tiempo porque el mal se pasó. ¿Ya? El tiempo necesario para la duplicación de una célula. ¿Ya? ¿Es tiempo de duplicación o tiempo de generación? ¿Ya? Arribas Plata. Barrantes. Barrantes siempre adelante. Entonces se pone. A ver, Barrantes. ¿Cuál era la bacteria que tenía tiempo de generación más corta? Nada. Barrientos. La misma pregunta. Fuerte, es fuerte. Se dice polio, uno de ellos. Muy bien. Caballero. Caballero no está. Calixto. A ver, Calixto. ¿Qué tipo de aminoácidos vemos en la pared celular? Característica de aminoácidos. ¿Qué tipo de aminoácidos forman parte de los puentes de aminoácidos de la pared celular? ¿Verdad? ¿Qué dijo? Canorio Flores. Carvajal. Casas Gil. Los que no responden estoy poniendo falta por si acaso, ¿no? Caso Francia. A ver, caso. La biosíntesis de pared celular había un transportador de precursores. ¿Cómo se llama ese transportador? 1, 2, 3. Castro Vilches. Damián Salazar. Díaz Rodríguez. Feijó Vázquez. Fernández Castro. Flores Román. Flores Neira. A ver, Flores Neira. A ver. Aquí es igual el tiempo de generación, matemáticamente. Ya, siéntese adelante. La próxima semana igual le va a preguntar si sigue sentado ahí atrás. Flores Guaro. La misma pregunta. No miren su apunte, no sé por qué hacen eso. O sea, eso ya no es respuesta.
¿lo tengo o no lo tengo? Pero yo no puedo estar viendo y a punto de ver. Lo mismo harán en el examen también, escrito. Flores Prado, Gilbert Flores, Gonzalo Fierro, Hurtado Abarca, Alarcón Quito, Fabri Vilén, Laura Matos. A la misma pregunta. Nada. Ya. Entonces, bueno, ¿saben? Te dicen que no, pues, ¿no? De evento Stuart. La misma pregunta. ¿Cómo? Tiempo de generación que es igual. ¿Cómo calculas matemáticamente? Nada. López Lazán. López Lazán. López Relaiza. La misma pregunta. Sobre número de generaciones. Número de generaciones, ¿cómo relacionas? ¿Cómo obtienes número de generaciones? No, pero sí mirar, pues, sin mirar. Porque en el examen escrito no vamos a mirar. No, solamente cuando digo relación, depende de qué. Número de generaciones. No. O sea, matemáticamente, ¿qué variables? ¿De qué variables depende? El caso del logaritmo es una constante, el logaritmo de 2 es una constante. ¿Quiénes van a variar? De todas maneras, ¿ya? Mancha Cabezada. Mendoza. Merino Mantalán. Otori Pérez Balú. Otori. Ponce Mesa. Pueyes Castillo. Puma Montero. A ver, Puma. La misma pregunta. Sin mirar, nada. Puma. Quirón Navarro. Rojas Quevedo. No, Arejas, perdón. ¿De qué depende? El número inicial de 3.3 por logaritmo de número. Ya, número inicial y número final. Esos son los que van a variar. Muy bien. Ya, cuando hay una variable, ¿qué componentes, no? Va a variar, porque el logaritmo no es debe ser constante, no va a variar. ¿Ya? Reinaga, Reynoso, Riveros. A ver, un poquito más ya para entrar. Riveros, a ver, ¿cómo se llama esa proteína que actúa como la proteína P53 en la división celular de una bacteria? Riveros. Ruiz Puquio. Ruiz. Sánchez Tello. Vicente. ¿Qué me llamó? Toledo.
es carrera? La misma pregunta. ¿Tiene o no tiene que irse? Pues, tiene que ser sincera. Ya. Trujillo Ramos. Lírica Charaña. La misma pregunta. Nada. Villagra Casa. Yamaguchi R. ¿Tiene la respuesta? La proteína que tiene es análogo a la proteína P53. ¿Cuál es la función? De tener el seguidor de qué de la división. No, pero eso es en el retinoblastoma, es en eucariotas. Segarra, Pacheco. ¿Usted Segarra? La pregunta, ¿cómo se llama esa proteína? Bueno, la especie fue explicada en la separación celular. ¿Cómo? La especie fue explicada en la separación celular. No está en la separación celular. No, en la separación celular. Explicada en la generación celular. No estoy preguntando cómo se llama esta proteína. Es responsable de controlar que la duplicación de la bacteria sea la correcta. El LINC, ¿ya? Tienen que acordarse. Esto estoy haciendo, jóvenes. Yo estoy viendo que ustedes estén estudiando, o sea, probablemente no van a estudiar para el examen, o sea, no están estudiando para aprender. ¿Qué tienen que hacer? Porque al inicio le dije, por eso hay problemas de técnica de estudio, las metodologías que deben manejar, acuérdense. Y lo que le dije creo que en la primera clase hecha, clase estudiar. Si ustedes vienen acá para aprender, porque es el objetivo, ¿no? Prepararse para aprender y para ser buenos profesionales. Eso es el fin. O sea, tampoco voy a prepararme como sea y salgo como sea y afuera yo me quejo, ¿no? No encuentro trabajo, en todo caso me quieren pagar poco. Como les dije, si ustedes se preparan bien, ¿ya? Son buenos profesionales, el trabajo, como le dije, ustedes no van a buscar el trabajo les va a buscar. Es así, jóvenes. Entonces, digamos que puede ser por acá. Ustedes van a tener ese lujo de escoger el trabajo. Pero para eso tenemos que hacer, hay que prepararnos bien. ¿Ya? Hay que prepararse bien. Y el otro punto, jóvenes, acuérdense cómo está la situación del Colegio Químico Farmacéutico del Perú con Colegio Departamental. Hay una pugna, ese siempre ha existido. ¿Y por qué ocurre eso? Justamente aquí nos formamos mal, ¿no? Hay ese problema de división, aquí hay ese problema. Aquí empezamos a hacer trampa, afuera también nos prestamos para eso. Entonces, muchas veces los profesores un poco nos decepcionamos porque vemos estudiantes, por ejemplo, el tema de ética, no lo consideran como parte de su vida, eso debe ser esencial. Yo escuché en algún momento a un conferencista muy bueno, una vez que fui a la ciudad universitaria, un profesional aparentemente exitoso, que gana mucho dinero, que él dijo claramente que no tenga ética, simplemente ese profesional no sirve. No sirve. Entonces, el éxito debe estar a la mano con la parte de la ética, jóvenes. Aquí tiene que formarse esa parte también. Ya eso yo les hago mi mano, no sé si los demás profesores les habla de eso, ¿no? Y estamos viendo el tema de la situación de nuestro país, tanta corrupción, ¿por qué? Porque a partir de acá, por la cárcel empezamos a llevar ese problema. ¿Y saben por qué les digo eso, jóvenes? Porque la carrera
está valorada. ¿Por qué no está valorada? Porque afuera nos prestamos para todo. Ya por dinero lo que sea. ¿Para qué hemos estudiado? No hubiéramos estudiado. Por ejemplo, yo les comento una anécdota, ¿ya? Ganamos una licitación, ¿ya? Ganamos una licitación para poder almacenar productos del hospital del niño. Y ahí pues había mucho dinero en juego. Entonces, el día de la firma del contrato, claro, todavía yo claro, trabajo tiempo parcial, ¿no? En una droguería. Y ya dijimos, pues ya yo voy de frente al hospital. Y que vaya el gerente, ahí teníamos que firmar el gerente, claro, la parte técnica que yo tenía que ver. Entonces, cuando yo llego, no estaba el gerente, estaba otra persona. Entonces, ¿qué me dice? Y el gerente le digo, ¿quién va a firmar? No, el gerente no tiene tiempo ahorita. Y él está autorizado para firmar. Imagínense. ¿Eso por qué? Porque había colegas que habían permitido a esos jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que yo le dije? ¿Sabe qué? Si no está acá el gerente, yo no entro a firmar. Faltaba una hora para poder, para que pueda vencer el tiempo para firmar el contrato. No entro, ¿sabe qué? Usted sabiendo, es que nadie se va a dar cuenta, no se van a dar cuenta. Ellos no sabrán que yo sé lo que se está haciendo mal. ¿Se dan cuenta? Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? A mí me veían así, mal, porque no les permitía eso, porque eso es el trabajo que tenemos, ¿no? Entonces, y eso ha hecho que no nos valoren jóvenes. O sea, la sociedad, las instituciones, las empresas no nos valoran porque nos prestamos para eso. Entonces tenemos que valorarnos. Entonces, para eso hay que tener valores. ¿Ya? Entonces, es muy importante ese punto. ¿Cómo ustedes empiezan a corromperse acá? El que empieza a copiar ya es un corrupto. Es un corrupto, pues. Está haciendo trampa, pues. ¿Sí o no? Está haciendo trampa. Aparentemente le está engañando al profesor, pero no se da cuenta que él se está engañando. No se da cuenta. O sea, para él mismo se está haciendo trampa. O sea, lo que se está pasando, copiando. Entonces, ese punto es muy importante que nosotros tenemos que interiorizar. Imagínense, jóvenes, yo estuve en Europa y a nivel cultural es muy diferente. O sea, examen no se debería cuidar. Usted conscientemente debe medirse cuánto han aprendido. No, aquí tenemos que cuidar, tenemos que estar viendo que no estén copiando. El tema de la puntualidad, todas las semanas vamos a estar hablando de puntualidad. ¿Se dan cuenta? Y yo les dije, ¿por qué tenemos que controlar eso? Aquí ustedes tienen que aprender eso, ser puntuales, porque en el trabajo no van a llegar así, a la hora que quieren. ¿Sí o no? Hemos tenido problemas así, jóvenes que venían tarde, cuando fueron al trabajo han tenido problemas. Y va a ser difícil, ¿no? De repente te vas a adaptar, pero te va a ser difícil. ¿Y por qué no te entrenas así? ¿Ya? Eso es la finalidad de controlar las asistencias jóvenes, la puntualidad. ¿Ya? No es que queremos molestar, uno puede decir, no, pero yo quiero, ya voy a la hora que quiero, ya depende de mí. Pero ustedes están en formación. Y la formación no es solamente académica, sino esos puntos, el tema de actitudes. Es importante. Bien, jóvenes, vamos a continuar ya. La semana pasada, no sé, acá la luz, ¿dónde es? Ya. Ustedes se sientan atrás, o sea, acá hay espacio. Se sientan atrás, no sé si lo visualizan bien, parece que no. Y estoy comprobando con las preguntas, ¿ya? No sé por qué no se sientan atrás. Bien, jóvenes, la semana pasada, o hace 2 semanas, estuvimos viendo lo que
es el crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano está de la mano con la nutrición microbiana, ¿no? ¿Para qué ocurre la nutrición? Ayer más o menos les he explicado. ¿Para qué incorpora sustancias o nutrientes el microorganismo igual que nosotros? ¿Para qué incorporamos nutrientes? ¿Para qué? ¿Ya? Dos fines importantísimos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿para qué nosotros necesitamos carbohidratos? Fuente de energía, ¿qué más? ¿Solamente es fuente de energía carbohidratos? ¿Ah? ¿Fuente de energía? ¿Solo fuente de energía? No, aparte de reserva más que nada de los lípidos. Carbohidratos, fuente de energía y fuente de carbono. ¿De dónde obtenemos carbono? ¿Ah? Eso para la biosíntesis de las diferentes moléculas, ¿de dónde obtenemos? Carbohidratos. ¿Ya? Carbohidratos. Entonces, lo mismo los microorganismos necesitan fuentes de carbono, pero los microorganismos no es tantos como nosotros, sino tienen mayor capacidad. ¿Qué significa? O sea, podemos obtener carbono de compuestos orgánicos y a la vez de compuestos inorgánicos, como el CO2. ¿Ya? Al igual que los vegetales, hay microorganismos fotosintéticos, ¿no? Los autótrofos. Además, hay fotoautótrofos. ¿Ya? Fotoautótrofos. Entonces, ¿qué hacen? Fuente de carbono. ¿De dónde? CO2. Fuente de energía. ¿Energía de dónde? La luz solar. O en todo caso la luz en general. ¿Ya? Esa capacidad tienen los microorganismos. Entonces, jóvenes, ayer más o menos se ha visto también, no es solamente que los microorganismos tengan los nutrientes necesarios para poder obtener energía, hacer biosíntesis. Otra de las finalidades es eso, ¿no? De los nutrientes, biosíntesis. Necesitan sustancias necesarias ¿para qué? Para poder sintetizar las moléculas que requieren, que forman parte de la estructura celular, o en todo caso, por ejemplo, la biosíntesis de enzimas. Entonces, para eso requieren nutrientes. Entonces, no es solamente que tengan nutrientes, luego hablamos de nutrientes, qué nutrientes lo que requieren, sino también hay que darle las condiciones. O sea, los microorganismos tienen que tener condiciones ¿para qué? Para el crecimiento. ¿Sí o no? Por ejemplo, el caso del mermelada, ustedes tienen una mermelada, ¿ya? Mermelada. ¿Qué microorganismo, qué organismos crecen en una mermelada? ¿Y qué crece? ¿Y por qué no crece? ¿Por qué crece? A ver, ¿qué organismos crecen? Hongos, solamente hongos. ¿Bacterias crecerán? No, las bacterias no van a crecer pobres. ¿Por qué? Claro, el otro, la hiperosmolaridad. O sea, es un medio altamente hipertónico. Y eso inhibe el desarrollo de las bacterias. Pero hay hongos xerófilos o xerófilas que tienen la capacidad de crecer en esa concentración de disoluto. ¿Ya? Entonces estamos viendo, esas son las condiciones, ¿ya? Entonces ciertos microorganismos van a crecer en ese medio, otros no. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, el tema de la actividad del agua. ¿Ya? Otros no, por ejemplo, van a crecer en alimentos ácidos y otros no. En ácido, por ejemplo, ¿qué organismos crecen, por ejemplo, en la naranja? ¿Qué organismos atacan a la naranja? ¿Naranja qué cosa es? Es ácido, ¿no? Es un pH ácido. Igualmente, hongos, bacterias no. Entonces, ahí estamos viendo las diferentes condiciones y diferentes capacidades de los microorganismos. Entonces, los microorganismos van a tener sus nutrientes, pero requieren ciertas condiciones para crecer. Y justamente eso es lo que son los factores, ¿no? Factores que influyen en el crecimiento microbiano. Igualmente, aquí vamos a ver, hay diferentes factores y de acuerdo a eso también se les clasifica en grupos, ¿no?
Entonces, habíamos visto caso del primero, creo que está la temperatura. Ya. A ver, acá tengo este. Ya. Entonces, jóvenes, la temperatura, justo estamos haciendo la prueba de temperatura. Vamos a ver, en temperatura, un microorganismo debe tener una temperatura adecuada para el óptimo crecimiento. ¿Ya? Puede crecer a diferentes temperaturas, pero el crecimiento puede variar, la velocidad de crecimiento varía. A una cierta temperatura en específico, la velocidad de crecimiento es la más alta. Eso es la temperatura óptima de crecimiento. Entonces, los mesófilos, ¿cuál es el rango de crecimiento de mesófilos, por ejemplo? ¿Ya? Rango de crecimiento, que vamos a hacer de 25 a 37, 38. Eso es de los mesófilos. ¿Ya? Pero dentro de ese rango de los mesófilos, hay una temperatura en específico de la temperatura óptima de crecimiento. Entonces tenemos que darle condiciones, por eso hay factores que influyen. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nosotros, por ejemplo, refrigeramos alimentos? ¿Cuál es el fin? ¿Con qué fin? Claro, aumentar el tiempo de vida del alimento de alguna manera, ¿no? Un tiempo corto, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Claro, estamos disminuyendo la actividad metabólica. O sea, la velocidad de crecimiento es que la bacteria no es que no aumente, aumento es lento. Es lento. Sigue la bacteria, ¿no? Tiene actividad metabólica, pero el aumento, o sea, la velocidad de crecimiento es mucho más lento. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no es su temperatura adecuada y por lo tanto la bacteria va a crecer lento. ¿Ya? Eso es la temperatura baja. En cambio, las temperaturas altas también va a reducir el crecimiento. Llega un momento en donde la bacteria ya no resiste, ¿no? En el caso de la temperatura alta. Igualmente, temperatura baja también le puede matar. ¿Ya? Le puede matar. Congelamiento mata a la bacteria, claro que sí. ¿Qué es lo que genera el congelamiento? ¿Cómo es el mecanismo? Y hay calor, ya usted ya sabe, ya qué mecanismos hay, ¿no? Caso de calor seco, calor húmedo, ¿no? Calor seco, ¿qué es lo que hace? Genera oxidación, ¿no? Oxidación de moléculas. Y calor húmedo es la desnaturalización de las proteínas y ácidos de las enzimas, simplemente se mueven. Pero el frío, ¿cómo lo mata? A ver, ¿quién me dice? A ver. Pero ¿de qué manera? Pues, ¿quién lo genera? Ya. Pero ahí con eso se puede mantener, o sea, no va a morir. O sea, temperatura, congelamiento le va a matar. O sea, le congelamos la bacteria. Hay bacterias que son resistentes, ¿no? Por ejemplo, que viven en esas condiciones, pero bacterias mesófilas, le congelas, buena parte se va a morir. Ya, ¿qué genera? Al congelarse su volumen puede... Ya, más o menos por ahí tu idea, pero hay otro más específico. Jóvenes, citoplasma, ¿qué tiene? Agua. Al congelarse, ¿qué genera? Cristales de hielo. ¿Sí o no? Al congelarse genera cristales de hielo. Y ese cristal de hielo le va a atravesar la bacteria. Rompe la pared celular. Listo. Ese es el mecanismo. Por eso, para congelar, ya ustedes van a hacer el próximo año en biotecnología, van a aislar sus cepas de interés biotecnológico y van a conservar por crioconservación. Pero ya saben aquí lo que tienen que hacer, ¿no? Yo no puedo congelar, por ejemplo, una suspensión bacteriana en agua. Lo vas a matar. ¿Qué debes utilizar? Ahí se utiliza una sustancia que se llama los crioconservadores o crioprotectores. ¿Ya? O sea, así nada más. Uno de los más usados aquí, ¿cuál es? El glicerol, ¿no? El más usado. ¿Qué es lo que hace eso? Protege la, o sea,
evita la formación de cristales de hielo en el citoplasma. ¿Ya? Entonces, ya esto más o menos ya ustedes ya hemos visto ya. Entonces, el caso de los ciclófilos, por ejemplo, ¿qué significa? Los ciclófilos hay hasta temperatura de refrigeración jóvenes desarrollan, crecen. Uno de los ejemplos es aquí a un patógeno, Listeria monocytogenes. ¿Ya? Entonces, Listeria monocytogenes, por más que lo refrigeres, la bacteria va a aumentar la temperatura de refrigeración. Claro, que va a hacer daño, ¿no? Se va a multiplicar y si ese alimento consume se va a causar problemas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es ejemplo, ¿no? De esos geysers en donde se ha encontrado la bacteria. El otro es el pH, justo esa práctica también estamos haciendo, ¿no? Entonces, por algo existen, jóvenes, la variación, hay tecnologías de conservación, por ejemplo, de alimentos, ¿no? ¿Cuál es el fin? Reducir el pH. ¿Con qué fin? Con la finalidad de aumentar el tiempo de vida. En realidad, ¿qué es lo que se está haciendo? Cuando bajamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que ciertos microorganismos, principalmente los alteradores, y también hay unos patógenos que se mueren, no resisten pHs ácidos. Entonces se reduce para aumentar el tiempo de vida. Por ejemplo, preparar yogur no es solamente obtener un producto de sabor, olor agradable, no solamente es eso, sino también es una técnica de conservación. ¿En qué consiste? Reducir pH pero por fermentación. Y hay otros productos que se reducen pH intencionalmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de los encurtidos. Han consumido, aquí no han consumido encurtido de rabanito, ¿no? Clásico. Y se coloca en una solución ácida. ¿Qué ácido? ¿Qué ácido? El vinagre, el ácido acético. Ya, se baja el pH y se conserva. Son conservas, ¿no? Son conservas de vegetales de los encurtidos. Entonces, se está bajando el pH ¿para qué? Para que el microorganismo alterado no se desarrolle y también los patógenos se encuentren. Entonces no resisten. Y de acuerdo a eso, jóvenes, el pH óptimo que se desarrolla se les clasifica también, ¿no? Los que resisten, que se desarrollan muy bien pHs ácidos son los acidófilos. Hay acidófilos extremos, jóvenes. Hay ambientes en nuestro planeta Tierra, jóvenes, ambientes naturales, donde hay ácido sulfúrico. Imagínense, ¿no? Hay ácido sulfúrico, o sea, naturalmente se forma. Y se ha encontrado, uno puede decir, ¿qué va a haber en ese ácido sulfúrico? ¿No? ¿Qué va a haber vida? Ahí se encuentran los quimiolitótrofos, los que obtienen energía de derivados de azufre. Esos son los quimiolitótrofos. ¿Ya? O sea, oxidan compuestos inorgánicos, los quitan, esos electrones, eso lo convierten. Vamos a ver más adelante, los convierten en ATP. Ahí están. Y es más, son autótrofos. ¿Qué significa? Utilizan el CO2, no necesitan materia orgánica. Ese tipo de microorganismos tenemos en la naturaleza, sí, jóvenes. ¿Ya? Bien, entonces hay algunos que resisten pHs altos, son los alcalófilos. pH neutro, ¿ya? Los neutrófilos. Por ejemplo, uno de ellos es la Escherichia coli. ¿Ya? La Escherichia coli. Entonces, hay buena parte de los patógenos que nos atacan son neutrófilos, o sea, se desarrollan muy bien pH cercanos a 7. ¿Ya? Buena parte. El caso del oxígeno, ¿afecta el crecimiento? Claro que sí. Y de acuerdo a eso se le clasifican los aerobios estrictos. Uno de los aerobios estrictos, jóvenes, ejemplo, la Acinetobacter aceti. Aerobio estricto. Eso sí, no vive en ausencia de oxígeno. No tolera ausencia de oxígeno. Acetobacter aceti. Es una de las cepas utilizadas en la producción del ácido acético. ¿Ya? Entonces, a eso, por ejemplo, la producción de ácido acético, ¿qué tienes que darle? Darle oxígeno. Tiene que haber suministro de oxígeno. Si le cortas, ¿y cómo le cortas la fermentación acética?
justamente quitando oxígeno. Igual, en caso de penicilio, o en penicilio, crisogeno, penicilio notado. Ahora se utiliza el crisogeno para la producción de penicilinas. La producción de penicilina, los jóvenes se obtiene por una fermentación. Acuérdense, cuando yo les digo fermentación, todos me van a decir, ¿en qué condiciones ocurre? Fermentación. ¿Ah? Hay dos tipos de fermentación, anaeróbica y aeróbica, por si acaso, así como la respiración. ¿Ya? Buena parte son anaeróbicas, pero hay fermentación. La fermentación aséptica justamente es aeróbica. Y la producción de penicilinas jóvenes es fermentación anaeróbica. Igualmente ahí también se suministra oxígeno. ¿Ya? Entonces, pero hay aerobios que se han adaptado a condiciones de deficiencia de oxígeno. Esos son los aerobios facultativos. ¿Ya? Aerobios facultativos. También tenemos dentro de eso los anaerobios estrictos. ¿Qué significa? No toleran presencia de oxígeno. Ejemplo de anaerobios estrictos: Clostridium botulinum. Acuérdense, botulinum, ¿con qué está relacionado? Con las intoxicaciones, ¿no? Con alimentos, pero alimentos enlatados. ¿Por qué alimentos enlatados? Justamente, el Clostridium botulinum puede ser en el ambiente. Igual, el Clostridium tetani, ¿responsable de qué? Del tétano. Que puede estar en el ambiente, por eso un fierro ahí puede estar. Pero ¿en qué forma está en el ambiente? Sí, en el ambiente de oxígeno. ¿Cómo es posible? ¿Ah? No, la bacteria, ¿cómo se mantiene en el ambiente? Porque si hay oxígeno en el ambiente, tiene forma de resistencia que son las esporas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el proceso de producción de alimentos enlatados, puede ser que el alimento ha sido contaminado por esporas y no se ha hecho un tratamiento para eliminar, o en todo caso el tratamiento térmico no fue suficiente para destruir las esporas. Envasas, cierras la lata, ¿qué le estás dando? Condiciones anaerobias, y por lo tanto condición adecuada se desarrolla y produce toxina. Produce una neurotoxina que genera la parálisis flácida. Claro, te puede matar. ¿Ya? Esos son los anaerobios estrictos. Pero también hay anaerobios jóvenes, anaerobios que también se han adaptado para tolerar la presencia de oxígeno. Esos son los anaerobios facultativos. Ejemplo clásico, tenemos las bacterias probióticas que están en el colon. En general, las bacterias probióticas son anaerobios facultativos. ¿Ya? Entonces, esto me interesa, ya esto justo ustedes en la práctica lo van a verificar. ¿Cómo podemos saber si el microorganismo es aerobio, anaerobio, anaerobio facultativo, aerobio facultativo? Acuérdense, con el medio, ¿cómo se llama el medio que estamos usando? Tío glicolado. ¿Qué tipo de medio es? Recuerda la clasificación es un medio que se le conoce como medio fluido por semisólido. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Dónde se siembra, no? Se siembra aquí, por acá se siembra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bacteria, por ejemplo, si es anaerobio, ¿qué va a hacer la bacteria? Se va a escapar del oxígeno, ¿sí o no? Entonces justo estamos viendo de los 5 tubos, ¿en cuál de los tubos vamos a ver el crecimiento de un anaerobio jóvenes? ¿En cuál de los tubos? Fíjense acá no había crecimiento, está abajo. Eso es el anaerobio. En cambio acá, ¿quién está? Ahí está el aerobio, ¿no? Aerobio, pero donde hay presencia de oxígeno. ¿Ya? Hoy día lo vamos a analizar. Vamos a pasar ya mayor profundidad en la práctica. Esto me interesa. ¿Ya? Ustedes se han preguntado por qué una bacteria no tolera oxígeno.
¿Por qué el oxígeno para la bacteria es veneno, le mata? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos tolerar ausencia de oxígeno? Acuérdense que nosotros hacemos respiración aeróbica. El aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Ya? Pero en el caso de los anaerobios, ¿cómo obtienen energía los anaerobios? ¿Ya? ¿Cómo obtienen? Hay procesos anaeróbicos, ¿no? De respiración. ¿Sí o no? Respiración anaeróbica. Y también fermentación. ¿Ya? Por esos mecanismos obtienen energía. ¿Ya? Entonces, respiración anaeróbica. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama así? El oxígeno no es aceptor final del electrón. Entonces, ¿qué cosa es? Ya, eso es biología, ¿no? Puede ser CO2. Ya, ¿qué más? Nitratos, sulfatos. Muy bien. ¿Ya? Nitratos, sulfatos y también con otros compuestos orgánicos, como el caso del fumarato. ¿Ya? Fumarato también. O sea, ahí no es el oxígeno el aceptor final del electrón, sino otras moléculas. ¿Ya? Que pueden ser orgánicas e inorgánicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes, con el oxígeno? Nosotros necesitamos oxígeno en el proceso metabólico, jóvenes, de obtención de energía, donde participa el oxígeno. ¿Qué es lo que se genera? Acá está, especies reactivas de oxígeno. O sea, no es eso, el oxígeno no es tan bueno que digamos, ¿no? Es que no solamente tiene el lado positivo. El oxígeno produce esas especies reactivas de oxígeno. Ahí está. Fíjense, el anión superóxido es uno de los más oxidantes. Estos son los que van a oxidar las moléculas. Y estos son los que van a oxidar el ADN y esto puede causar mutaciones. ¿Ya? Está también el peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo? Estos son altamente oxidantes. ¿Y cómo hacemos nosotros con estas especies reactivas de oxígeno? Tenemos enzimas, ¿no? Enzimas para poder neutralizar. Pero aparte de eso también le ayudamos con que cuando nosotros incorporamos en la dieta los antioxidantes. A veces es necesario, no es suficiente. ¿Sí o no? Entonces, ya se imaginarán qué pasa con las bacterias que no toleran oxígeno. A ver, ¿qué ocurre? No producen esos oxígenos, jóvenes. Claro, eso no producen. No producen, por ejemplo, no tienen acá superóxido dismutasa. ¿Para qué? Para neutralizar el anión superóxido. Se les va a matar, pues. ¿Se dan cuenta? O sea, no tienen capacidad. Pero aquellos que son anaerobios facultativos han desarrollado cierta capacidad de producir esas enzimas. Así de simple. ¿Ya? Entonces, por eso que no pueden tolerar oxígeno. El oxígeno los mata, los inhibe. ¿Ya? Entonces, importante, pregunta de examen, ¿ya? Incubación de condiciones anaeróbicas, hay estufas de anaerobiosis y también hay recipientes de anaerobiosis, por si acaso. A nivel de bioreactores, ¿con qué se manejan? Las condiciones anaerobias, ¿con qué se generan? Con otros gases, ¿no? Como el caso del nitrógeno. Se utiliza nitrógeno para expulsar el oxígeno, que no haya presencia de oxígeno. Acuérdense, el nitrógeno es un gas inerte. ¿Ya? O en todo caso, aparte de gas, se utiliza otro gas inerte, el helio. ¿Ya? Es un gas noble, ¿no? Esos son mucho más estables todavía. El otro factor que afecta el crecimiento es la actividad de agua. La actividad de agua, jóvenes, está relacionada con la cantidad de agua disponible. Acuérdense que el agua es necesario para el desarrollo microbiano, ¿sí? Por eso los alimentos que tienen alto contenido de agua, jóvenes, son los alimentos más perecibles, como la leche, ¿no? La leche, alto contenido de agua, porque necesita para que se lleve a cabo procesos bioquímicos.
Entonces, si le quitamos agua, ya hay problemas para los procesos bioquímicos, ¿sí o no? Por eso se plantea pues el secado de los alimentos como una alternativa de ¿qué? De conservación. En caso de los antiguos, nuestros ancestros no aplicaban muy bien eso, ¿no? Como el caso del charqui, conservación de, fíjense, utilizan dos métodos, ¿no? Uno, el salado. ¿Qué cosa es? Crear un medio altamente hipertónico y esto combinado con ¿qué? Con secado. Y tenían años conservándola, así condiciones ambientales, conservando la carne. Igualmente lo hacían con el pescado, ¿no? El pescado también es altamente perecible por el contenido de agua, ¿no? Tiene bastante agua y aparte de eso, los alimentos son muy buenos medios de cultivo. Le proveen los nutrientes que necesita la bacteria y se desarrolla y te altera el producto, ¿ya? Entonces, aquí vemos, ya hay jóvenes, hay valores de actividad de agua en donde ya se ve, a ver, por ejemplo, en actividad de agua cercanos a 1, la actividad de agua máxima es 1. Entonces, cercanos de 1 son los que tienen mayor cantidad de agua. Y ahí se van a desarrollar, claro, las bacterias que no toleran bajas cantidades de agua, ¿no? Como aquí estamos viendo, por ejemplo, género Streptococcus, ¿ya? Y agua pura es lo que tiene actividad de agua 1. El Escherichia coli también, ¿no? Se desarrolla muy bien en mayor cantidad de agua. Los hongos xerófilos jóvenes, o xerófilas, son los que más resisten a bajas concentraciones de agua. Por ejemplo, un alimento seco, ¿quién le puede atacar? Solamente los hongos. Y aquí está, fíjense acá, los xerófilos. Cereales, caramelos, ¿quién puede atacar al caramelo? Caramelos es prácticamente azúcar, ¿no? Alta concentración de soluto. Solamente xerófilas. Aquí tenemos los Saccharomyces bisporus, por ejemplo, son hongos, pero del grupo de xerófilas. ¿Se dan cuenta? O sea, solamente estos pueden desarrollar. Entonces, también vemos ese factor de actividad. Concentraciones de sal. Igualmente, la concentración de sal influye en el crecimiento, claro que sí. Y justamente es más, por eso se utiliza la sal en los medios de cultivo jóvenes para darle selectividad. Entonces, por ejemplo, se sabe el grupo de esta bacteria no resisten esta concentración, entonces agreguen sal para que no crezcan. Y de tal manera se le da la selectividad. El manitol salado. ¿Por qué se llama manitol salado? Porque tiene más de 5% de cloruro y sodio. Y aquí pueden crecer estafilococos, pero no van a crecer enterobacterias, los gram negativos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, hay microorganismos que van a resistir a alta concentración, algunos que no resisten. Los halotolerantes, fíjense que pueden resistir hasta cercano 8, 10%. Y los halófilos, ya un poco mayor, ¿no? Hasta 15%. Halófilos extremos mayores a 15%, 20%, 25%. Los extremófilos, halófilos jóvenes, estos se encuentran en donde, por ejemplo, ambiente natural. A ver qué ambiente en el planeta Tierra es lo que tiene gran cantidad de sal. Por ejemplo, en Perú, ¿dónde creen? Salina de Mara, por ejemplo. Hay bacterias, hay arqueas jóvenes que son extremófilos. Y a nivel mundial, el mar muerto. ¿Ya? El mar muerto. Tienen alrededor de 15-20% de sal. Imagínense esas concentraciones. No pueden vivir organismos superiores, pero ahí están los procariotas. ¿Ya? Bien, con respecto a estos jóvenes vamos a continuar con ya algo rápido en la parte de nutrición, más o menos con esto ya hemos entendido ya. Entonces vamos a ver. Nutrición microbial, ¿no? ¿En qué consiste la nutrición? Para el crecimiento, para que el microorganismo pueda crecer o pueda dividirse, ¿qué necesita? Necesita energía,
necesita moléculas para que puedan sintetizar lo necesario. Pero para poder obtener energía, esa molécula, ¿qué necesita? Necesita nutrientes. Ustedes lo que vamos a ver, ¿no? Necesitan nutrientes al igual que nosotros. Necesitamos nutrientes. El organismo necesita para producir energía. En el caso de nosotros somos organismos que conservamos una temperatura, ¿no? Por más que estás en frío, tiene que mantener esa temperatura. Y vamos produciendo permanentemente energía, ¿ya? Y muchas veces los microorganismos tienen cierta capacidad, jóvenes, no producen energía por gusto, ¿ya? Esa es una de las capacidades diferentes de los eucariotas. Bien, entonces, los microorganismos, al igual que nosotros, jóvenes, igual son sistemas abiertos. Incorporan sustancias que necesitan y a la vez eliminan también sustancias que no necesitan. Igual que nosotros, ¿no? Alimentos, hay desechos, no solamente lo que no se ha absorbido, sino que también producto del metabolismo de desecho. En caso, por ejemplo, metabolismo de proteínas. ¿Cuál es el desecho de los jóvenes? En caso de nosotros, la urea, ¿no? Compuestos nitrógenos como la urea. Igual los microorganismos se eliminan, pero igual necesitan los nutrientes, ¿no? Entonces los nutrientes son sustancias que les van a proporcionar energía o en todo caso las moléculas necesarias para la biosíntesis. Esos son los nutrientes, ¿ya? Entonces, jóvenes, la nutrición es el proceso en que los microorganismos incorporan esos nutrientes. Entonces, dentro de ese nutriente vamos a ver, jóvenes, ¿qué va a proveer? Donadores de hidrógeno. Donadores de hidrógeno. ¿Qué más? Aceptores de hidrógeno. Fuente de carbono. Necesario fuente de carbono. Recuerden, el carbono es el elemento que forma parte, con todo caso, es el esqueleto de toda la molécula. ¿Sí o no? Acuérdense de la química orgánica, ¿ya? ¿O hay alguna molécula orgánica sin carbono? ¿Conocen alguna molécula sin carbono? ¿Ya? Así que vamos a ver moléculas orgánicas que van a tener carbono, ¿ya? Fuentes de energía, fuentes de nitrógeno, minerales, factores de crecimiento y agua. Eso lo proporcionan los nutrientes. ¿Para qué? Eso es lo que ya dijimos, generación de energía, biosíntesis. Y dijimos, la mayoría de los microorganismos obtienen energía a partir de ¿qué? De sustancias químicas. Pero hay otro grupo, ¿de dónde obtiene energía? ¿De dónde? De la luz. Esos son los fotótrofos, ¿ya? Hay fotoautótrofos, que significa así como la planta usa el CO2 como fuente de carbono, ¿ya? Fuente de carbono y fuente de energía que posee la luz, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí yo les presento la tabla periódica. Buena parte de esos elementos se encuentran en los organismos, igual que los microorganismos. Hay elementos, jóvenes, que tienen microorganismos, no lo tenemos nosotros. O en todo caso, algunos que se encuentran, depende del grupo de microorganismos que les va a dar cierta capacidad. Por ejemplo, el níquel. El níquel es un metal, ¿no? Es un metal pesado, ¿ya? ¿Dónde vamos a encontrar el níquel, jóvenes? Por ejemplo, el caso de los metanógenos, los microorganismos metanógenos, tienen níquel en la coenzima, hay una coenzima que le da esa capacidad de fijar el CO2. ¿Para qué? Para formar el metano. Fíjense, el níquel, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí los elementos que se encuentran en mayor cantidad, el carbono. Es necesario fuente de carbono. ¿De dónde obtienen los microorganismos? De sustancias químicas y también orgánicas y también inorgánicas, ¿no? Orgánicas, caso de los que, igual que nosotros, ¿no? Nosotros solamente obtenemos carbono de sustancias orgánicas, de los alimentos, que sería, tendríamos esa capacidad de utilizar el
CO2, ¿no? ¿Ya? De repente en algún momento, ¿no? Cada barbaridad que hace la humanidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos aquí el carbono, ¿dónde vamos a encontrar? En los azúcares, fuente de carbono. Los aminoácidos también son fuente de carbono. ¿Qué más? Ácidos grasos, ácidos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, el ácido cítrico. Hay ciertas bacterias, justamente por eso se les identifica si tienen la capacidad, por ejemplo, de metabolizar el ácido cítrico, ¿ya? Son ácidos orgánicos. Hay bacterias que utilizan a las bases nitrógenas como fuente de carbono, ¿ya? Fuente de nitrógeno también. Hidrocarburos, jóvenes, petróleo. Fíjense, ¿cómo podemos utilizar esas bacterias que usan petróleo como fuente de carbono? Esos son los que tienen potencial biotecnológico. ¿Para qué? Para la bioremediación. Hay que buscar esas bacterias que tienen la capacidad de degradar petróleo, usar como fuente de carbono, fuente de energía. ¿Existen? Claro, sí. ¿Ya? Estamos haciendo un trabajo de maestría, por ejemplo, con agua contaminada de ventanilla. ¿Hay microorganismos que tienen esa capacidad? Claro que sí. ¿Ya? Polímeros, por ejemplo, degradadores de los plásticos que nosotros, la partícula de plástico que no podemos observar. ¿Qué cosas son microplásticos, nanoplásticos? Eso se genera en el ambiente, jóvenes. Ahora se sabe que eso se genera en el ambiente. Ustedes habrán visto que el plástico, por ejemplo, lo dejamos en el ambiente al sol por mucho tiempo, se van fraccionando, ¿sí o no? Pero no solamente eso ocurre, jóvenes. Se va generando partículas pequeñas, los nanoplásticos, y esos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque eso podemos consumir con el agua y se bioacumula. Y no solamente en nuestro caso, sino también los animales marinos. Entonces, hay microorganismos que tienen la capacidad de fijarse en los nanoplásticos y utilizar como fuente de carbono. Hay una especie, hay una cepa de pseudomonas, por ejemplo. Otros casos de pesticidas, como ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Entonces, hay microorganismos que tienen la capacidad de degradar. Hay una tesis también que estamos desarrollando, degradación de si tienen capacidad de degradar los pesticidas. Entonces, igualmente, estos que degradan pesticidas, jóvenes, también tienen potencial biotecnológico. ¿Para qué? Para bioremediar los diferentes ambientes, dentro de ellos los suelos agrícolas. Ya más adelante vamos a explicar por qué es importante sacar pesticidas de suelos agrícolas. ¿Ya? Entonces, y aquí les pongo pues la leche, buen medio de cultivo. ¿Cuál es la fuente de carbono que provee la leche para el microorganismo? ¿Cuál es? La lactosa. Ya, la lactosa ahí disponible para que pueda, entonces hay fermentadores de lactosa que se desarrollan. Y dentro de ellos tenemos las bacterias acidolácticas, ¿no? En la leche son alteradores, acidifican la leche. Leche ácida, ¿qué pasa? Con la caseína, ¿qué pasa, jóvenes? Precipita. ¿Ya? A cierto pH la caseína se mantiene en suspensión, pero cuando el pH baja se precipita. Por eso ya vamos a ver cómo se hubiera cortado, ¿no? Entonces, en el caso de la leche, jóvenes, está 6.5, 6.6 de pH. Baja un poco, por ejemplo 6.3. Ustedes hacen hervir la caseína, ese pH ya no es estable, se le corta. No es porque no saben hacer hervir la leche, sino la leche ya estaba bajando su pH, o sea, ya estaba malográndose, ¿ya? Entonces, dependiendo del uso de fuente de carbono, fuente de energía, jóvenes, se le van a clasificar en grupos los microorganismos. Fíjense, los autótrofos, fuente de carbono, CO2. ¿Sí o no? Esos son los autótrofos, fuente de carbono, CO2. Heterótrofos, nosotros somos los heterótrofos. Fuente de carbono, ¿qué cosa es? Compuestos orgánicos. Usamos compuestos orgánicos. Quimiótrofos. El caso ya vemos relacionado con fuente de energía.
Quimiótrofos utilizan como fuente de energía compuestos químicos. Entonces nosotros somos heterótrofos y a la vez quimiótrofos, ¿no? Heterótrofo porque compuestos orgánicos y como fuente de energía igualmente sustancia química, ¿no? Carbohidratos, lípidos, aminoácidos, ¿no? Quimiolitótrofos, ¿quiénes son? Fuente de energía, jóvenes, compuestos inorgánicos. Eso es lo que les decía, los que viven en esos ambientes altamente ácidos, ¿no? Los quimiolitótrofos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos quimiolitótrofos. Quimioorganótrofos, acuérdense, dentro de los compuestos inorgánicos, vamos a ver, los quimioorganótrofos utilizan compuestos, como en el caso nosotros usamos carbohidratos, igualmente los microorganismos también, ¿no? Dentro, como fuente de energía, compuestos orgánicos. Y los quimiolitótrofos usan como fuente de energía compuestos químicos inorgánicos. Quimioautótrofos usan como fuente de carbono CO2, pero a la vez usan como fuente de energía un compuesto químico, ¿ya? O sea, fuente de carbono CO2 y fuente de energía compuesto químico. El otro, ¿no? Los fotótrofos. ¿A quiénes se le llaman fotótrofos? Fuente de energía, la luz. Lo ideal, ¿cuál es? Los fotótrofos, ¿no? Usan como fuente de carbono CO2, fuente de energía, la luz. Eso no necesita más, ¿ya? Existen en la naturaleza, jóvenes, dentro de los fotoautótrofos, hay dos tipos. Fotoautótrofos oxigénicos y no oxigénicos. Oxigénicos, ¿quiénes son? Producen oxígeno, producto de la fotosíntesis, ¿ya? Y no oxigénicos no producen oxígeno, ¿ya? O en todo caso son oxigénicos. Y los oxigénicos, jóvenes, son los que proveen buena parte, casi el 40% del oxígeno en nuestro planeta. Fíjense, eso se encuentra en el mar, ¿ya? Los oxigénicos. Entonces, los fotoheterótrofos lo contrario, ¿no? Compuesto orgánico como fuente de carbono y la luz como fuente de energía. Y los quimioheterótrofos, esos somos nosotros, ¿no? Orgánicos, compuestos orgánicos, fuente de carbono y compuestos químicos, lo mismo, como fuente de energía. Aquí vamos a ver más claro, ¿ya? Fuente de energía, compuesto químico, como el caso de nosotros, y la luz. Pero dentro del compuesto químico hay dos tipos, ¿no? Orgánicos y inorgánicos. A los que usan como fuente de energía compuestos orgánicos son los quimioorganótrofos. Y a los que usan como fuente de energía los compuestos inorgánicos son los quimiolitótrofos. Ya está. Y a los que usan la luz son los fotótrofos. Y al final, ¿qué obtienen, jóvenes? ¿En qué convierten? ATP. ¿Ya? Entonces, aquí, compuestos químicos, tanto orgánicos y inorgánicos, se convierten en ATP. Aquí, la luz se convierte en ATP. ¿Ya? La energía luminosa se convierte en ATP y en el otro, la energía química, en ATP. ¿Ya? Entonces, eso está claro. Aquí, compuestos orgánicos. ¿Qué compuestos? Aquí tenemos, por ejemplo, las bacterias del azufre. Oxidan de los diferentes derivados de azufre, hasta el azufre elemental, imagínense. ¿Ya? Ahí vamos a ver un poco del ciclo del azufre. ¿Qué más? Las bacterias de hidrógeno. Hay bacterias que utilizan como combustible hidrógeno, jóvenes, obtienen energía a partir de hidrógeno. Claro, para eso tienen que tener cierta capacidad, por ejemplo, tienen una enzima que se llama hidrogenasa. ¿Ya? ¿Qué más? Metales pesados como el hierro, metales pesados como el cromo. Y justamente estos microorganismos tienen también ese potencial para la bioremediación de ambientes contaminados con estos metales. ¿Ya? Fíjense, los quimiolitótrofos jóvenes tienen pues una importancia a nivel de la bioremediación de ambientes contaminados con diferentes sustancias. ¿Se encuentran? ¿Ya? Los quimiolitótrofos. Muy bien. Es importante que ustedes tengan también estos conceptos, ¿no? Los prótrofos y los ausótrofos.
¿A quiénes se le llaman los prótrofos? Aquellos microorganismos, tú le das nutrientes y puedes sintetizar todo lo que requiere la célula. Esos son los prótrofos. O sea, no hay que colocarlo, por ejemplo, en el medio de cultivo algo que no produce. En cambio, los ausótrofos jóvenes, ¿qué ha pasado? Con los ausótrofos han perdido cierta capacidad de sintetizar alguna sustancia. Por ejemplo, generalmente aminoácidos. Entonces, ciertos aminoácidos no pueden sintetizar los ausótrofos. Han perdido esa capacidad. Entonces, si uno quiere, pregunta de examen, si uno quiere que crezca en un medio de cultivo, ¿qué debes agregar? Debes agregar esa sustancia que no puedes sintetizar. Entonces, la ausotrofía, jóvenes, se puede producir naturalmente, artificialmente. Artificialmente, ¿para qué se hace? Se selecciona genes, por ejemplo, de algún aminoácido, ¿para qué? Para poder seleccionar. Entonces utiliza como fábrica celular. Entonces esa ausotrofía puede ser un marcador para saber, ahí está tu bacteria. ¿Entienden? En cambio, el natural, ¿quiénes obtienen del entorno todo lo que necesitan? ¿Qué tipo de bacterias? ¿La bacteria del ambiente? No, las bacterias del ambiente tienen que hacer lo necesario para sintetizar, porque no van a tener todo en el ambiente. A ver, ¿qué tipo de bacterias? A ver, ¿quién puede? ¿Quiénes? No. A ver, ¿qué bacterias? ¿Alguien alguna idea para poder aumentarlo? ¿Nota? No puede fijar nitrógeno, pero si no tiene capacidad de sintetizar aminoácido, no va a poder. No, tampoco. ¿Cómo? No, pero igual, pues, no, los extremófilos van a sintetizar lo que necesitan. A ver, ¿qué bacterias obtienen todo lo que necesitan de su entorno? Ya lo tienen listo ahí. Y por eso justamente dice la bacteria, por eso la bacteria tiene esa capacidad, tiene esa plasticidad que mutar, ¿para qué? Para que pueda optimizar su energía, ¿no? Entonces, si tiene todo, ¿para qué va a sintetizar? ¿Qué grupo de bacterias? A ver. ¿Quiénes tienen todo lo que necesitan en el entorno? ¿Cuál? Patógenos, muy bien, punto. ¿Cuál es su apellido? Patógenos, pero jóvenes. ¿De dónde obtienen todo lo que necesitan? Huésped. ¿Por qué están? ¿Por qué tienen que infectar, no? ¿Cuál es la necesidad? Justamente es eso. Necesitan algo ahí, obtienen del huésped. Muy bien. ¿Ya? Los patógenos estrictos, como por ejemplo la Neisseria gonorrhoeae. Acuérdense, hay patógenos estrictos. ¿Qué significa? Patógenos jóvenes que no pueden vivir fuera del huésped. Esos son los estrictos, así como la Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum. ¿Ya? Incluso vamos a ver la Neisseria gonorrhoeae, ¿quieres señalar? ¿Cuántos factores de crecimiento tienes que utilizar? ¿Ya? Eso es jóvenes. Entonces, prótrofos, ausótrofos. Nitrógeno de azufre. Necesario, pues, nitrógeno de azufre, ¿no? ¿Para qué nitrógeno? Para la biosíntesis de aminoácidos, proteínas y bases nitrogenadas. Pero aquí también hay bacterias que tienen ciertas capacidades, ¿no? Que solamente utilizan nitrógeno orgánico. Hay otros que tienen capacidad de usar nitrógeno orgánico e inorgánico. Entonces, nitrógeno orgánico, ¿de dónde? Proteínas, aminoácidos. Y también bases nitrogenadas. ¿Inorgánico de dónde? Claro, amoníaco, los sales de amonio. Por eso, no sé si ustedes habrán visto, los medios de cultivo contienen sales de amonio.
tienen esa capacidad. Pero aparte de eso hay bacterias nitrógeno que obtienen del ambiente. Esos son los fijadores, los que estamos hablando, fijadores de nitrógeno. ¿Ya? Como el caso del Rhizobium, ¿no? Rhizobium hace una simbiosis con ¿qué? Con las leguminosas. Las leguminosas le proveen los carbohidratos, el Rhizobium que le provee a la planta nitrógeno. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Esa es otra capacidad. Y justamente estos fijadores de nitrógeno jóvenes tienen ese potencial biotecnológico, ¿no? Se utilizan como biofertilizantes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver, azufre igualmente pueden obtener azufre inorgánico y azufre orgánico. ¿De dónde vamos a obtener azufre orgánico? De los aminoácidos azufrados. Aquí tenemos cisteína. ¿Cuál es el otro aminoácido azufrado? Metionina. Muy bien. A ver, ya se merece puntos ya el delegado. Bien, entonces, y hay bacterias que pueden utilizar como fuente de carbono jóvenes y a la vez nitrógeno proteínas. Esos son los proteolíticos y justamente son los responsables, por ejemplo, de degradar carne y responsables de patógenos también proteolíticos, como el caso del Clostridium perfringens, por ejemplo, ¿no? Te ataca pero te destruye, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de degradar proteínas, ¿ya? Y justamente los proteolíticos son los patógenos de la piel, que te pueden degradar la queratina, es la responsable de, de la protección. Si tienen esa capacidad, pues tienen la capacidad de ingresar. Aquí tenemos ciclo de nitrógeno y azufre. Ciclo de nitrógeno, ¿cómo es, jóvenes? El nitrógeno ambiental se fija, por el caso de los fijadores. El nitrógeno orgánico se recicla, ¿no? En los aminoácidos, por ejemplo, cuando se descompone, ¿qué se genera? Sales de amonio. A partir de sales de amonio hay unas bacterias que se llaman nitrificantes. Esto lo va a convertir en ¿qué? En nitrato. Solo en la forma de nitrato, jóvenes, los vegetales pueden aprovechar el nitrógeno. ¿Ya? Usan el nitrógeno como nitratos. Entonces, para que el vegetal pueda usar, tiene que estar como nitratos. Entonces, proveniente del nitrógeno ambiental se convierte en nitratos por los fijadores asociados a vegetales o en todo caso los fijadores independientes. Y provenientes de nitrógeno orgánico que se generaba sales de amonio. Y esto se convierte con los nitrificantes a nitratos. Pero, ¿y cómo se libera ese nitrato al ambiente? Ahí participan unas bacterias que se llaman desnitrificantes. Estos desnitrificantes convierten los nitratos primero en nitritos y luego nitrógeno molecular se libera. Entonces, jóvenes, en el suelo agrícola, por ejemplo, ¿qué conviene? Que haya más desnitrificantes o nitrificantes. Conviene que haya más nitrificantes. Entonces, se ha visto, jóvenes, que los pesticidas, por ejemplo, afectan a los grupos de nitrificantes, reduce la población de los nitrificantes. Imagínense, ¿no? Y aumenta la población de desnitrificantes, ¿sí? Por lo tanto, empobrece la calidad agrícola de los suelos. Por eso es necesario sacar residuos de pesticidas de suelos agrícolas. Y no solamente de eso, sino también de otros ambientes. ¿Ya? En el caso de azufre, en el azufre, jóvenes, igualmente tenemos microorganismos que completan el ciclo del azufre. ¿Ya? Hay microorganismos oxidadores de azufre, reductores de azufre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico que podemos poner cuando se completa el ciclo de azufre, por ejemplo, los tapetes microbianos. Entonces son las pantanosas en unos tapetes, en la capa externa se ve verdoso, ¿no? Ahí se encuentran, por ejemplo, los fotosintéticos. Y más abajo podemos, por ejemplo, sacar, o sea, cortar el fango y vas a ver ahí una capa negra. Ahí quiénes están, por ejemplo, los formadores de sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? Entonces el sulfuro de hidrógeno reacciona con
fierro que hay disponible forma sulfuro de hierro. Ese es el color negro. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, jóvenes, el ciclo del azufre. ¿Qué es lo que pasa? El sulfato, ¿qué cosa es? ¿Es la forma reducida o la forma oxidada del azufre? La forma reducida o oxidada. Forma oxidada, esa es la forma oxidada. La forma reducida, por ejemplo, va a ser sulfuro o entonces al mismo azufre, ¿no? Entonces, ahí los quinolitótrofos jóvenes, quinolitótrofos, ¿qué hacen? Lo que hacen es oxidar el azufre, lo llevan hasta sulfatos. Los quinolitótrofos utilizan como fuente de energía, entonces hasta sulfatos. ¿Y quiénes hacen el trabajo contrario? ¿Quiénes hacen lo que realizan la respiración anaeróbica? Estos reducen el azufre. O sea, como sulfato, acuérdense, el sulfato actúa como aceptor final de electrones. Al aceptar electrones se reduce, pues, gana electrones, acuérdense. Y ahí se va a formar sulfuros, o en todo caso a formar azufre elemental. Eso más o menos es el ciclo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes intervienen en el ciclo? Microorganismos, ¿ya? Microorganismos. Y igualmente hay azufre en el ambiente, ¿no? ¿Cómo que encontramos azufre en el ambiente, en el aire? ¿Cómo que está? ¿Cómo? Dióxido de azufre, ¿no? Dióxido de azufre, dióxido de trióxido de azufre. Esto reacciona, el dióxido reacciona con oxígeno, forma trióxido de azufre. El trióxido reacciona con el agua en forma ácido sulfúrico, eso nos habla de la lluvia ácida. Y así cae. Y ahí están los sulfatos. Y ahí vienen otra vez las bacterias. Y así continúa el ciclo. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo de azufre. Minerales jóvenes, igualmente, igual que nosotros, los microorganismos también requieren minerales. Y aquí solamente quiero destacar el magnesio. Magnesio jóvenes. ¿Quiénes tienen magnesio? Sí o sí requieren magnesio. ¿Dónde se va a encontrar? Caso, por ejemplo, en los vegetales, forma parte de la clorofila. Igualmente un fotosintético, pero no se llama solo clorofila, se conoce como bacterioclorofila. Ahí está en el centro, ¿no? Responsable, ¿no?, de la fotosíntesis. ¿Ya? Y además de eso, que vamos a ver elementos traza, lo que les dije, el níquel. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Fíjense, estas estructuras, en la naturaleza hay varias, ¿no? Varias moléculas que tienen esta estructura. Aquí estamos viendo la clorofila, pero también la mioglobina tiene esa estructura, ¿sí o no? La hemoglobina tiene esta estructura. Y le voy a presentar a la coenzima 430, ¿ya? También tiene esta estructura. Fíjense en el centro que tiene níquel. Lo que les dije, esta coenzima tiene las metanógenas. Y ese níquel sirve para fijar, ¿qué cosa? El CO2 y por la otra estructura fija el hidrógeno y forma el metano. Los metanógenos son los que nos proveen el metano que usamos como combustible. Así se genera metano. La empresa Petramas, ¿qué cosa es? Recolector de desechos. ¿Qué han hecho, no? Han instalado por allá, por Cajamarquilla, una planta procesadora de residuos sólidos orgánicos. ¿Para qué? Para poder convertirlo en metano y luego en energía eléctrica. ¿Ya? Fíjense, aprovechando residuos, utilizando estos microorganismos metanógenos, lo cual debería hacerse en el tratamiento de aguas residuales. Aguas residuales tiene gran cantidad de materia orgánica, lo cual debería hacerse, jóvenes, en el tratamiento del agua o la potabilización del agua. ¿Qué se hace con la materia orgánica? Muy poco se hace, ¿no? Debe convertirse en energía. Esa energía que hay en la materia orgánica debe convertirse en metano. Y así tenemos energía renovable, ¿no? ¿De dónde se obtiene la energía eléctrica, jóvenes? Aquí en Lima. No, hay muy poco eso. Por eso hay muy pocas centrales hidroeléctricas. Eso no es suficiente para cubrir todo Lima. Pero
¿Cuál es el combustible? Hidrocarburos. Claro, se utiliza petróleo para generar energía eléctrica. ¿Y por qué no se hace eso? Yo lo he visto, mira, en Europa, jóvenes. Imagínense que Europa es así plano, que tienen pues muy poco aire, pero vas a ver en el centro, en el mar, esos hélices para convertir el aire en la energía eólica en energía eléctrica. Fíjense, energía altamente renovable. Las casas con sus paneles solares. Acá justo una vez conversamos con un congresista que había pretendido plantear un proyecto de ley para obtener energía renovable, que le hicieron, ¿no? Acá ni siquiera hables de eso. ¿Por qué? Porque hay lobistas que protegen los intereses de los que están produciendo energía eléctrica con hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, fíjense, jóvenes, la importancia de las bacterias. Hierro forma parte de citocromos. ¿Dónde encontramos citocromo en las bacterias? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra? Cadena de transporte de electrones, jóvenes. Respiración. Cadena de transporte de electrones, ahí están los citocromos. Claro. ¿Ya? Y otro aspecto importante acá. Nosotros, con estas bacterias que tienen, por ejemplo, los sideróforos, competimos por hierro, perdemos. ¿Por qué? Tienen alta capacidad de capturar el hierro. ¿Ya? Entonces, los patógenos tienen eso, muchos de ellos tienen sideróforos. Sideróforos, jóvenes, es un factor de virulencia. Quita hierro. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Fíjense el sideróforo acá. ¿Ya? Con el grupo hidroximato, ¿qué es lo que hacen? Capturan el hierro, lo capturan el hierro. ¿Ya? Ahí está capturado el hierro más 3. ¿Y qué es lo que hacen? Lo ingresan a la célula, entonces deja libre, y el hierro queda libre y pasa, es masa hierro más 2, y el hidroximato otra vez sale para capturar hierro. O sea, actúa como un quelante, el sideróforo. Una vez que está así, ya nuestro organismo ya no puede aprovechar el hierro. ¿Ya? Esto es lo que decían los quimiolitótrofos. Hierro, ¿cómo lo convierten en energía? Ahí está. Fíjense, tienen ciertas enzimas, jóvenes, en la membrana externa. ¿Qué es lo que pasa? El hierro más 2 se convierte en hierro más 3. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que perder electrones. Ese electrón, fíjense a dónde entra, a la cadena de transporte de electrones. ¿Ya? Pues ese es el mecanismo. Entonces, en la cadena de transporte de electrones, justo acá están los citocromos. Ahí están los citocromos, las quinonas. Entonces, vamos a ver que el electrón que entra, o sea, esa energía que hay en hierro, jóvenes, debe servir ¿para qué? Para producir ATP, y a la vez debe servir ese electrón. Acuérdense, la biosíntesis, ¿qué necesita? No solamente necesita ATP, ¿qué más necesita? Electrones. ¿Sí? Necesita electrones. Entonces, fíjense, ese electrón debe servir para producir energía y también para la biosíntesis. Entonces, vamos a ver aquí el electrón que ingresa. Sigue un flujo normal para producir ATP y un flujo inverso. ¿Para qué? Para participar en la biosíntesis. Y aquí intervienen pues los transportadores de electrones. Acuérdense, el NAT. El NAT oxidado acepta, recibe electrones y se convierte en NADH, ¿sí o no? Y un proceso que necesita electrones le cede electrones, se oxida y así continúa el ciclo. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Ya? Flujo inverso. ¿Para qué? Para la biosíntesis. Electrones se requieren biosíntesis. Entonces, aquí está la biosíntesis, para la biosíntesis, ¿no? Y el otro es para producir ATP. Acuérdense, electrones sale afuera y a través de la bomba protón motriz, con la participación de la enzima ATP sintasa, este es el ATP sintasa, se convierte en ATP. Ese es el mecanismo. Fíjense cómo los quimiolitótrofos del hierro utilizan energía a partir de este metal. ¿Ya? Otros metales también es igual.
Aparte de eso, jóvenes, hay microorganismos que van a necesitar factores de crecimiento necesarios, como en el caso vitaminas del complejo B. ¿Y quién va a proveer en medio de cultivo vitaminas del complejo B? Por ejemplo, ayer hemos utilizado medio de cultivo. A ver, ¿quién recuerda qué medios utilizaron para el primer ensayo? Levanta la mano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay otro? ¿Glucosa? A ver, ¿con glucosa? A ver, ¿con qué más? Glucosa, ácido nicotínico, extracto de levadura. Ya, extracto de levadura, sodio. Ya. Extracto de levadura, jóvenes, es lo que va a tener buena parte de vitaminas del complejo B. ¿Ya? Vitaminas del complejo B. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí, dependiendo, jóvenes, los medios, dependiendo si tienen los nutrientes necesarios o en todo caso conocidos o nutrientes desconocidos, se les clasifican medios definidos en medios complejos. Medios definidos, se conocen los nutrientes, se sabe. Entonces fíjense, acá tenemos medios definidos, acá están los sales y glucosa. Entonces ayer se ha preparado un medio definido, el que tenía glucosa, sales y glucosa. Medios complejos, ya no se conocen exactamente los componentes, ya no se conocen. Por ejemplo, aquí está el medio complejo. Ustedes pueden, pero ahí se sabe todos los componentes. Pero ahí ¿qué hay? Extracto de levadura y peptona. ¿Peptona qué cosa, jóvenes? Es carne hidrolizada. Entonces, ahí sabes exactamente cuál es la cantidad de aminoácidos, no se sabe. Igualmente en extracto de levadura, ¿sabes la composición exacta de extracto de levadura? No se sabe. Por eso son complejos. ¿Ya? Y vamos a ver, hay medios definidos, por ejemplo, medios definidos para tiobacilos tioparos, que es un fotosintético. Entonces, en un laboratorio para un fotosintético o fotoautótrofo, ¿qué le deben proveer? ¿Qué condiciones le dan? Vamos a preguntarle a esa Marcía, un fotoautótrofo en laboratorio, ¿qué le dan? ¿Fuente de carbono qué sería? CO2. ¿Y fuente de energía? La luz. Listo. ¿Ya? Un poco para que piensen, no es que así, fuente de carbono, a ver, mencione fuente de carbono, no. Más o menos el trabajo así, ¿ya? Para que ustedes puedan utilizar su conocimiento. Entonces, el CO2 es fuente de carbono para los autótrofos. Ejemplo, jóvenes, tenemos acá una cianobacteria que alguna vez han consumido, de repente, no todos conocen el famoso Ushuro, o Yucha, que es el nóstoro, ¿no? En la especie de nóstoro. ¿Qué son? Cianobacterias. Son cianobacterias, pero eso es lo que vemos en bonitas, ¿qué cosas son? Son colonias. Acuérdense, la agrupación de gran cantidad de células son colonias de la misma especie, ¿ya? Entonces lo que vemos son fotosintéticas, más o menos verdoso, marrón oscuro son, pues, ¿no? Entonces estos son los fotosintéticos, ¿ya? Y finalmente, jóvenes, esto es algo adicional, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿qué nos interesa a ustedes? ¿Qué nos interesa que ustedes deben saber, deben analizar que los medios de cultivo, los componentes, qué funciones tienen cada componente? ¿Ya? Voy a presentarles, por ejemplo, ¿por qué se llaman medios selectivos? Medios selectivos. Te selecciona un grupo de bacterias. Por ejemplo, Maconque es un medio selectivo. ¿Qué grupo de bacterias me selecciona? Enterobacterias. Ahí van a crecer enterobacterias. Pero el Maconque, a la vez que el medio selectivo, jóvenes, el Maconque es un medio diferenciado. O sea, tiene componentes para seleccionar. ¿Y cuál es el componente para seleccionar enterobacterias? Solamente enterobacterias, por ejemplo, son los sales biliares. Entonces, acuérdense todas las bacterias que colonizan el colon, ya sea animal o humana,
¿Qué capacidad deben tener? Capacidad de resistir a los aniquilación, y por lo tanto van a crecer en el medio. Y aquellos que no resisten no crecen. Entonces esa capacidad tienen los enterobacterios. Pero además de eso, jóvenes, el maconque tiene lactosa. Entonces, de estas enterobacterias me van a clasificar aquellos que fermentan lactosa y aquellos que no fermentan lactosa. Por eso es medio diferencia. O sea, me van a diferenciar de estos enterobacterias, me van a diferenciar. Fíjense, aquí está el grupo que fermenta lactosa, el grupo que no fermenta lactosa. El que fermenta lactosa va a producir ácidos orgánicos. Y esto va a cambiar, ¿no?, el color de quién, del indicador, ¿ya? El rojo neutro. El rojo neutro tiene un color rojo. Ahí en sus informes he visto que tiene un color amarillo, creo que me han puesto, ¿ya? Entonces, cuando es un pH ácido, ¿a qué color pasa? Un rosado intenso, ¿ya? Si no fermenta, no produce ácidos orgánicos, por lo tanto no cambia el color del indicador. Entonces, aquellos fermentadores jóvenes, Escherichia coli es un fermentador, vas a tener unas colonias rojizas, rosadas, ¿no? Aquí tenemos unas colonias grandes, mucoides, fíjense, brillante, ¿ya? Eso saben que es la Klebsiella, ¿no? La Klebsiella tiene esa capacidad. Es una colonia mucoide, agarras unas estiras y así se va a estirar, ¿ya? Entonces, por eso se llaman diferenciales, ¿ya? Lo que estoy poniendo en marcón. Y aquí voy a presentarles para ver cuán exigente, jóvenes, es el género Neisseria. Aquí tenemos el Thayer Martin, ¿ya? El Thayer Martin, fíjense, dentro de su composición, ¿qué cosa tiene? Proteosa, triptona, almidón de maíz, cloruro de sodio, fosfato de fósforo. Estos actúan como fuente de fósforo y a la vez como tampones. Acuérdense, los fosfatos, bifosfato y el monofosfato actúan como tampones. Fíjense, jóvenes, aparte de eso tiene hemoglobina, o sea, como suplemento hemoglobina al 2%, dentro que proporciona factores 5, 4, fíjense, además de eso, nicotinamida, adenina, dinucleótido, el NAT, la hemina, suplemento de enriquecimiento, que se llama, nombre de marca se llama pues Isobitalex. ¿Qué contiene? Fíjense, adenina, glutamina, nitrato férrico, ácidos grasos, vitamina B12, tiamina, glucosa. Y además de eso contiene inhibidores de crecimiento de otros microorganismos. O sea, esto es un medio para aislar Neisseria gonorrhoeae y también para aislar Neisseria meningitidis. Y esos son bacterias muy exigentes. Si no lo pones eso, no te va a crecer. ¿Ya? Solamente eso quería mostrarles. Y a medida que vamos avanzando con la clase, jóvenes, es necesario que ustedes analicen la composición de cada medio y cuáles son sus funciones de cada medio. ¿Ya? ¿Qué función tiene? Por ejemplo, Bayer-Parker, utilizado en el análisis de alimentos. Bayer-Parker contiene, por ejemplo, lecitina de huevo. ¿Para qué se usa? El telurito. ¿Qué pasa con el telurito? ¿Ya? O sea, el punto es eso, sustentar, fundamentar eso. No sé, la señora Yunet me dijo que iba a aplicarles un... Sí. Ya me dio porque ya tenía problema con la decana. Ya. La directora. La directora no, es directora. Ya. Sí.